Estaba dedicado esencialmente a la vida académica, profesor universitario hasta que mataron a mi padre. Y una vez que mataron a mi padre, intenté buscar el esclarecimiento de ese caso por las vías judiciales. Hablé con los fiscales, pero rápidamente comprendí con mis amigos, con mi esposa, con el entorno, que si esperaba justicia yo tenía que hacer la investigación. Y nos dedicamos con la fundación que creamos, la fundación que lleva el nombre de mi padre, Manuel Cepeda, a buscar a los autores y lo conseguimos. Logramos encontrar e identificar a 2 suboficiales del ejército que asesinaron a mi padre y que fueron condenados efectivamente. Y a partir de esos hechos, la vinculación con otras personas que habían sufrido esa misma situación, pues fue una vinculación cada vez más fuerte. Después comencé a conocer la situación de las regiones en Colombia. Fui al departamento de Sucre, departamento de Putumayo, donde hay realidades espeluznantes, donde son miles las personas que han sido desaparecidas. Conocí la realidad de lo que se llama en Colombia las masacres, estos espectáculos de terror público en que los paramilitares reunían a gente en una población y las torturaban públicamente y luego las desaparecían. Y de ahí ya era imposible dejar de hacer un trabajo con toda esta gente, con las comunidades, etc. Pero también conocí la realidad del secuestro, los familiares de las personas que tienen en su poder la guerrilla y que tienen muchos, más de 5 hasta 10 años de estar en la selva, prisioneros de la guerrilla. Y pues también surge un sentimiento de solidaridad muy profundo con esa realidad. En Colombia conviven las formas del Estado representativo y de llamada democracia participativa con una serie de procedimientos y de acciones que son de índole criminal. Digamos, el sistema político ha desarrollado una especie de esquizofrenia, una doble realidad. Por una parte, esta institucionalidad que tiene procedimientos regulares que podrían ser llamados democráticos, como son las elecciones, como es una relativa división de poderes, con al mismo tiempo una maquinaria que está encargada de generar persecución y muerte. Fundamentalmente de ese segundo aspecto, de esa segunda dimensión, hacen parte los grupos paramilitares en Colombia, que han jugado el papel de hacer el trabajo sucio, entre comillas, que no hacen las instituciones del Estado, o que a veces las instituciones digamos, encargadas del orden público realizan en conjunto con estos grupos. Lo interesante de ese sistema es que tiene una serie de mecanismos culturales, mediáticos, que le dan una apariencia a este sistema de ser un sistema, repito, democrático, cuando en realidad es un sistema tan o más criminal que las peores dictaduras militares que ha habido en América Latina. Bueno, está esta figura recurrente de que en Colombia se asesinan en un solo año a más personas de lo que fueron los asesinatos perpetrados por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, por ejemplo, durante 17 años. Esa es la realidad de este país, en el cual además hay un conflicto armado de larga duración. Los paramilitares son una estrategia que ha cumplido 3 funciones esencialmente. De una parte han sido grupos contrainsurgentes, utilizados en la lucha con las guerrillas, civiles que son armados por el Estado, que son legalizados por el Estado o que fueron legalizados por el Estado y que actúan a través de métodos supremamente cruentos. En segundo lugar, los paramilitares son parte de una estrategia de acumulación de riquezas, fundamentalmente de tierras, de control social en sitios donde hay una gran riqueza natural o donde también hay la posibilidad de desarrollar megaproyectos económicos. Digamos, es muy frecuente que en un lugar se entreguen concesiones a multinacionales y poco después de que se entregan esas concesiones, es decir, que se entregue la posibilidad de explotar recursos de la nación, aparezcan grupos paramilitares que van haciendo una especie de barrido, de limpieza de esas zonas del país.
Allí se producen despoblamientos, grandes desplazamientos humanos por la violencia, y después aparecen también poblaciones que repoblan esas partes del país. Y por último, los paramilitares juegan un papel de persecución de los movimientos políticos y sociales que se salen del esquema político que está vigente en el país. Y de esta forma los paramilitares han participado en hechos que nosotros catalogamos de genocidio. Uno de esos genocidios es el del movimiento político Unión Patriótica, del cual mi padre fue el último senador, el último congresista elegido, quien fue asesinado en el año 1994, y con él, digamos, terminó la voz en el Parlamento del movimiento político Unión Patriótica. Ese trabajo de exterminar este movimiento fue obra en parte de los paramilitares y también de los agentes del Estado. El presidente Uribe es para mí un hacendado, representa una clase social que quiere imponer un modelo agroindustrial en el campo, que se ha hecho a las tierras en una estrecha alianza con grupos paramilitares, que ha obtenido las riquezas que tienen como resultado de usurpar y robar a millones de personas que son los desplazados que viven hoy en las ciudades, y eso todo en una, digamos, muy estrecha relación con los narcotraficantes. Es un personaje que también ha sido víctima de la violencia. Él dice que a su padre lo asesinaron las FARC, y digamos que ha transformado esa vivencia personal en una especie de sentimiento de venganza. Y ese imaginario es el que, digamos, subyace a sus políticas, a su visión de este país. Un hombre que tiene unas grandes aspiraciones autoritarias, que quiere acabar con las pocas conquistas democráticas que ha habido en Colombia, pero que al mismo tiempo es un político muy hábil, que es un hombre muy laborioso, y todo eso ha permitido que cree un imaginario social y una simpatía que es innegable en amplios sectores de la sociedad colombiana. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado es una coalición de más o menos 200 organizaciones. Son 3 clases de asociaciones que hay en el movimiento. Las víctimas directas, es decir, los familiares, personas desaparecidas y asesinadas, personas que han sido desplazadas por la violencia. En segundo lugar, hay colectivos, pueblos indígenas, organizaciones sindicales, comunidades afrodescendientes, y por último organizaciones que acompañan con su trabajo jurídico o psicológico a estas otras organizaciones. Todos esos grupos comparten el ser víctimas de la violencia que nosotros llamamos de origen estatal. Hemos decidido llamar a esto crímenes de Estado. Es todavía una definición muy pobre. En realidad son víctimas del poder. En primer lugar del poder estatal, pero también del poder económico, víctimas de la acción de las multinacionales en Colombia, víctimas de grupos económicos como los terratenientes, los ganaderos, y son personas que actúan a través de distintos mecanismos, procedimientos para lograr que haya verdad y justicia. El movimiento es un movimiento social que no comparte una visión de la lucha por la verdad y la justicia circunscrita a una visión que se ha llamado de justicia transicional. Nosotros nos concebimos como un movimiento integrado a un proceso de transformación política en Colombia, y el objetivo esencial de nuestra acción es que se instaure en Colombia un sistema político realmente democrático y que se resuelvan una serie de problemas de equidad social. El primero de ellos, el lograr que haya una gran reforma del mundo rural en Colombia a través de la reestructuración de la tenencia de la tierra en nuestro país. Es un proceso que ha tomado 10 años. Comenzó con la documentación de cerca de 44.000 casos de violaciones de derechos humanos,
Y hoy en día es un